A los 68 años, don Arturo Salazar era una leyenda en el mundo empresarial. Fundador de una cadena internacional de supermercados, dueño de hoteles, centros logísticos, inversiones en el extranjero. Había levantado su imperio desde la nada, y por décadas, fue reconocido como un jefe exigente pero justo, de esos que saludaban al conserje con el mismo respeto que a un socio. Pero la vida pasaba, el cuerpo ya no era el mismo, y don Arturo sabía que le quedaba poco tiempo al frente. Fue entonces cuando pensó en el futuro. ¿Quién seguiría su legado? Su empresa tenía miles de empleados. Pero el candidato más lógico, según todos, era su actual vicepresidente, Esteban Márquez. Joven, ambicioso, bien preparado, con estudios en Europa y una reputación impecable en las altas esferas. Sin embargo, había algo que inquietaba a don Arturo. Algo que no podía comprobar en informes ni en reuniones. ¿Era Esteban un verdadero líder? ¿O solo otro lobo disfrazado? Entonces, ideó un plan tan audaz como arriesgado. Durante 3 meses, desaparecería del mapa público. Nada de juntas, nada de cámaras, nada de comunicados. En secreto, se haría pasar por un hombre de escasos recursos, sin apellido, sin traje, sin historia. Cambiaría su aspecto, su nombre, y solicitaría trabajo en una de sus propias sucursales como ayudante general. Quería ver con sus propios ojos cómo era tratado un empleado cualquiera. Quería saber si, sin saber quién era, Esteban era capaz de ser justo, respetuoso, humano. Sus asistentes personales creyeron que había enloquecido. ¿Usted? ¿Limpiando pisos? No sería la primera vez, respondió él, con una sonrisa. Así empecé. Quizás sea bueno volver. Una semana después, con barba crecida, ropa sencilla, y un nombre nuevo, Andrés Molina, se presentó a la entrevista en el Centro Logístico número 14, dirigido por el mismísimo Esteban Márquez. No llevaba papeles falsos, ni recomendaciones. Solo su voz firme y una historia modesta. Estoy buscando una oportunidad. Lo que sea. Lo aceptaron como auxiliar de bodega. Nadie lo reconoció. Y ahí, comenzó a ver la verdad. Desde el primer día, Andrés, como ahora se hacía llamar, notó que el lugar funcionaba como una máquina bien aceitada, pero sin alma. Todo estaba cronometrado, supervisado, medido. El centro logístico era eficiente, sí, pero el ambiente se sentía tenso, frío. Los empleados apenas se hablaban, evitaban equivocarse, y nadie, absolutamente nadie, sonreía. El capataz, un hombre llamado Cárdenas, dirigía con gritos más que con instrucciones. Si alguien llegaba 1 minuto tarde, lo exhibía delante de todos. Si alguien se quejaba, lo amenazaba con un reporte. Andrés agachó la cabeza. Observaba, memorizaba, pero nunca intervenía. Se convirtió en un trabajador más. Cargaba cajas, barría pasillos, limpiaba baños. Al tercer día, su espalda crujía como si tuviera 20 años menos, pero su mente estaba más alerta que nunca. El primer golpe lo sintió al ver cómo trataban a un joven nuevo, Elías, apenas de 18 años. El muchacho, nervioso, rompió sin querer una caja de productos. El capataz lo humilló frente a todos. ¿Sabes cuánto vale esto, inútil? Gente como tú es la que le cuesta millones a la empresa. Nadie dijo nada. Ni uno solo. Todos bajaron la cabeza. Andrés apretó los dientes. Reconocía esa mirada en los empleados, miedo. No respeto, miedo. 2 días después, vio algo más preocupante. Una señora de limpieza, doña Clotilde, pidió ausentarse media hora para llevar a su nieta al médico. El supervisor le negó el permiso con desprecio. Aquí no somos guardería. Si se va, ni se moleste en volver. Esa noche, Andrés se encerró en el cuarto que rentaba para su personaje. Se quitó los zapatos rotos y miró sus manos llenas de polvo. Y por primera vez en muchos años, sintió rabia. Rabia real. No contra la incompetencia, sino contra la crueldad. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera ocurriendo en su propia empresa?
Decidió entonces quedarse más tiempo. No solo para observar, sino para descubrir hasta dónde llegaba la podredumbre. Las semanas pasaron. Andrés se convirtió en parte del paisaje. Todos lo conocían como el señor nuevo, un tipo callado, trabajador, que no se metía con nadie. Nadie sospechaba que aquel hombre que arrastraba carretillas y limpiaba estantes era, en realidad, el dueño del lugar. Y cuanto más tiempo pasaba ahí, más veía la corrupción disfrazada de eficiencia. El vicepresidente, Esteban Márquez, aparecía cada jueves en el centro logístico para supervisar. Llegaba en su camioneta de lujo, saludaba con una sonrisa plástica, hacía un pequeño discurso motivacional y desaparecía tras reunirse con los jefes de área. Pero jamás bajaba a las bodegas. Jamás hablaba con los empleados. Para él, todos eran números. Una mañana, mientras Andrés barría una esquina, escuchó sin querer una conversación entre Esteban y Cárdenas, el capataz. Los de la zona sur quieren aumento, decía Cárdenas, molesto. ¿Que porque trabajan más horas? ¿Y tú qué les dijiste? Lo de siempre. Que si no les gusta, allá está la puerta. Esteban rió. Bien hecho. Aquí no hay espacio para blandos. Ya vendrán otros a llenar sus puestos. Andrés sintió un nudo en el estómago. No solo por lo que dijeron, sino por el tono con que lo dijeron. Esa indiferencia, esa prepotencia, no era liderazgo. Era abuso. Más tarde, mientras cargaba unas cajas con Elías, el chico le confesó que pensaba renunciar. No aguanto más, don Andrés. Me gritan todo el día, me descuentan el salario si llego 5 minutos tarde y, no sé, siento que aquí no valemos nada. Andrés lo miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Porque sabía que Elías tenía razón. ¿Y si tuvieras una oportunidad de cambiar las cosas? Le preguntó con voz baja. Yo. Se rió Elías. Soy un nadie. Andrés se quedó en silencio. Pero por dentro, ya comenzaba a tejer su siguiente jugada. Esa noche, escribió una carta. No una de renuncia, sino una lista. Una lista con nombres, fechas, incidentes. Una bitácora precisa de cada injusticia que había visto. Sabía que aún no era el momento de rebelarse, pero se acercaba. Y cuando llegara, no iba a hacerlo solo. Quería que todos supieran lo que pasaba cuando los jefes pensaban que nadie miraba desde abajo. El lunes siguiente, algo cambió en el aire. Andrés lo sintió apenas puso un pie en el centro logístico. Se rumoraba que habría una visita sorpresa de alguien importante de la sede central. Los supervisores caminaban tensos, daban órdenes apresuradas, obligaban a todos a limpiar, a ponerse en fila, a guardar silencio. Era como si intentaran maquillar un cadáver. Pero Andrés sabía que el cadáver seguía ahí. Solo lo estaban peinando. Esteban llegó más temprano que de costumbre, con el traje más caro que tenía y su sonrisa más forzada. Caminaba entre pasillos como si fuera dueño del mundo, hablando con 2 asistentes que lo seguían como sombras. Hoy viene alguien que puede decidir nuestro futuro, le decía al personal de confianza. Así que quiero todo perfecto. Andrés observó desde la distancia. Le pareció irónico. Él, el verdadero dueño, estaba en la esquina fregando el piso, mientras el usurpador daba órdenes como emperador. Pero no dijo nada. Aún no. Durante esa jornada, la tensión creció. Los trabajadores eran obligados a fingir que todo estaba bien. A sonreír, a moverse rápido, a agradecer su puesto. Elías casi se tropieza del estrés. Doña Clotilde fue regañada por caminar muy lento. Todo era una farsa, cuidadosamente ensayada. Al mediodía, Esteban reunió a todo el personal para presentar al supuesto visitante. Subió a una tarima improvisada en la bodega central y, con tono grandilocuente, anunció. Hoy nos honra con su presencia un representante del Consejo de Administración, enviado directamente por el presidente de la compañía. Todos se miraron entre sí. Nadie sabía de quién hablaba. Él ha estado observando, continuó Esteban. Y hoy quiere compartirnos unas palabras.
En ese momento, entre murmullos y confusión, Andrés dejó el trapeador en su sitio, se quitó la gorra que ocultaba su rostro y caminó hacia el centro. Esteban lo miró con desprecio. ¿Qué hace usted? Vuelva a su puesto. Pero Andrés no se detuvo. Mi nombre, dijo, en voz firme, que retumbó en toda la bodega, es Arturo Salazar. El silencio fue inmediato. Y esta empresa, cada rincón, cada bodega, cada caja, me pertenece. Esteban palideció. Los trabajadores lo miraban atónitos. Elías abrió la boca sin poder creer lo que veía. Doña Clotilde se persignó. Pasé 3 meses entre ustedes, continuó don Arturo. 3 meses viendo cómo se trata al verdadero corazón de esta empresa. Y lo que vi, me rompió el alma. Entonces sacó del bolsillo la carta. La lista. El 12 de marzo, a las 8:43 de la mañana, leyó Arturo con voz firme, un joven llamado Elías fue humillado públicamente por romper una caja. No recibió instrucción, solo gritos. Un murmullo se extendió por la bodega. Elías, con los ojos llenos de sorpresa, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por emoción. El 17 de marzo, doña Clotilde solicitó permiso para acompañar a su nieta al médico. Le fue negado con estas palabras, aquí no somos guardería. Esteban tragó saliva. Los supervisores se empezaban a inquietar. Los trabajadores, sin embargo, ya no fingían. Escuchaban con atención, con los brazos cruzados, como si esperaran justicia desde hacía años. Tengo anotados más de 40 incidentes en apenas 3 meses, continuó Arturo. Descuentos injustificados. Horas extra no pagadas. Amenazas veladas. Humillaciones sistemáticas. Todo bajo el mando de quienes deberían ser ejemplo. Volvió su mirada hacia Esteban. ¿Y tú querías dirigir esta empresa? Esteban intentó defenderse. Con todo respeto, señor Salazar, no estaba al tanto de esos detalles. Mis supervisores. ¿Detalles? Interrumpió Arturo. ¿Los seres humanos son un detalle? ¿La dignidad es un trámite? Hubo un silencio denso. Nadie se atrevía a hablar. Cuando empecé esta empresa, dijo Arturo, juré que nunca permitiría que el poder aplastara la empatía. Y ahora descubro que, mientras tú hablabas de liderazgo en conferencias, aquí abajo reinaba el miedo. Esteban cambió de estrategia. Pero los números no mienten. Hemos aumentado la productividad, reducido costos, los informes son claros. ¿Y qué importa si los números suben, si las personas se hunden? Arturo bajó la hoja. Su mirada se suavizó, pero no perdió firmeza. He visto más liderazgo en ese joven que carga cajas sin descanso, señaló a Elías, y más compromiso en una mujer que gana el salario mínimo que en todos tus discursos. Esteban no respondió. Ya no podía. A partir de hoy, dijo Arturo, esta bodega entrará en revisión profunda. Tú, Esteban, quedas suspendido de todas tus funciones hasta nuevo aviso. Y en tu lugar. Miró al grupo. Se detuvo frente a una figura inesperada, doña Clotilde. Quiero que sea alguien que sepa lo que es estar abajo. Todos aplaudieron. No por obligación. Por primera vez, aplaudieron con esperanza. Doña Clotilde no supo qué decir. La ovación la envolvía, pero sus manos temblaban. Tenía más de 60 años, trabajaba limpiando pisos desde que tenía memoria, y nunca, ni en sueños, pensó que alguien le daría un lugar más allá del trapeador. Señor Salazar, balbuceó, yo no sé nada de puestos altos. Arturo le sonrió con calidez, esa sonrisa que no lleva arrogancia, sino verdad. Sabe lo más importante, tratar a las personas con respeto. Lo demás se aprende. Elías y otros compañeros se acercaron a felicitarla. Algunos incluso lloraban. Nadie había visto algo así. No en esa empresa. No en ninguna. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Arturo se quedó como Andrés algunos días más, esta vez no para espiar, sino para ayudar a reconstruir. Junto con Clotilde y un pequeño comité de empleados, revisaron turnos, salarios,
condiciones. Abrieron un buzón de denuncias anónimas, establecieron pausas activas, flexibilizaron horarios para padres y madres de familia. Cambiaron las reglas, sí, pero sobre todo, cambiaron el ambiente. Clotilde, aún con nervios, asumió el rol de supervisora humanitaria. No gritaba, no amenazaba. Preguntaba. Escuchaba. Y si alguien fallaba, lo corregía con paciencia, no con humillación. Yo no vengo a mandar, decía, vengo a demostrar que aquí también se puede respirar. Arturo, desde su oficina real en la sede central, monitoreaba cada paso. Pero ya no lo hacía con números. Lo hacía con historias. Cada semana recibía reportes, no solo de ventas, sino de testimonios. Gente que decía, ahora sí vale la pena venir a trabajar. Esteban, por su parte, intentó apelar la decisión. Enfrentó a la junta directiva con argumentos legales, datos, incluso amenazas sutiles. Pero Arturo ya había tomado una decisión firme. Podrás saber de negocios, le dijo, pero no sabes de humanidad. Y sin eso, no puedes liderar nada. Semanas después, Esteban fue removido definitivamente. En su lugar, Arturo eligió a alguien más joven, sin MBA, pero con valores sólidos, una supervisora de otra sede que había sido recomendada por empleados. Clotilde, en cambio, decidió quedarse un año más. Luego renunciaría, no por cansancio, sino por sabiduría. Sabía que el poder no se hereda, se siembra. Y había sembrado suficiente. Antes de irse, dejó una nota en la sala de descanso. Lo importante no es a cuánta gente diriges, sino cómo tratas a quienes están contigo. Gracias por devolvernos la voz. Y así, en silencio, se retiró. El legado de aquel experimento, de aquel acto de humildad deliberada, comenzó a crecer como una semilla en tierra fértil. Lo que había iniciado como una estrategia para observar en silencio se convirtió en el modelo de transformación de toda la empresa. Arturo Salazar, con su reputación ya restaurada y fortalecida, fue invitado a contar su historia en universidades, foros empresariales y hasta en conferencias internacionales. Pero él siempre respondía lo mismo. No hice nada extraordinario. Solo bajé del pedestal para ver lo que pasaba donde verdaderamente importa. La historia de Andrés Molina, el supuesto hombre humilde que resultó ser el dueño, se volvió viral dentro y fuera de la compañía. Muchos no lo creían. Otros se sentían avergonzados. Pero la mayoría, los trabajadores que nunca habían sido vistos, lo celebraban. En los meses siguientes, Arturo propuso una iniciativa nueva, un programa de formación en liderazgo para los trabajadores base. No se trataba de capacitarlos para que escalaran puestos por conveniencia, sino de ofrecer herramientas para que quienes entendían la empresa desde abajo pudieran construir desde su experiencia. Elías, el joven que alguna vez pensó en renunciar, fue uno de los primeros inscritos. Se destacó rápidamente. Tenía ideas frescas, pero también una ética forjada en las cargas pesadas y los horarios exigentes. Un año después, fue ascendido a coordinador de área. Cuando se enteró, lloró en silencio. No por el puesto, sino porque por fin alguien había visto su esfuerzo como algo valioso. El nuevo enfoque de la empresa empezó a dar frutos no solo humanos, sino económicos. Menos rotación, más compromiso, mejor clima laboral. Incluso clientes y proveedores notaban el cambio. Las personas hablaban con orgullo de trabajar allí, y eso que no se puede comprar ni fabricar, se convirtió en el mayor capital de la compañía. Arturo veía todo desde su oficina de ventanales altos. Pero ya no con distancia. Ahora bajaba a las bodegas cada semana, sin avisar, solo para saludar, para escuchar, para aprender. Una tarde, mientras observaba cómo Elías enseñaba a unos nuevos ingresantes cómo hacer su trabajo sin presiones, se acercó y le preguntó: ¿Te acordás de cuando querías irte? Elías sonrió. Sí, claro. Pero usted apareció justo a tiempo. Arturo lo miró con afecto, y respondió: No, tú ya estabas listo. Solo necesitabas que alguien creyera en ti. Y se alejó, sabiendo que, por fin,
La empresa que había construido desde el suelo, volvía a tener los pies en la tierra. Pasaron 2 años desde aquel experimento que lo cambió todo. Arturo Salazar, ya en sus 70, comenzó a preparar su retiro definitivo. Pero esta vez, lo haría con plena tranquilidad. No porque dejaría su empresa en manos de alguien con títulos prestigiosos, sino porque sabía que su legado estaba en buenas manos, las de su gente. Antes de marcharse, organizó una reunión especial. No fue en un salón lujoso ni en la sede central. Fue en el mismo centro logístico donde fingió ser Andrés Molina, ese don nadie que se convirtió en el catalizador de un cambio profundo. Allí, rodeado de empleados de todos los niveles, desde el personal de limpieza hasta jefes de área, Arturo tomó el micrófono. Su voz, aunque más suave que antes, conservaba esa firmeza que lo había acompañado toda la vida. Hace unos años vine aquí a buscar algo. No un informe. No una cifra. Vine a buscar humanidad. Y la encontré. Aquí, entre ustedes. La gente lo miraba con respeto, algunos con lágrimas contenidas. Nadie olvidaba quién era, pero tampoco olvidaban quién decidió convertirse. El poder no está en dar órdenes. Está en servir. Lo aprendí cuando barría estos pasillos, cuando escuchaba las historias de cada uno. Y si algo me queda claro, es esto: una empresa sin alma, es solo un edificio lleno de ruido. En ese momento, pidió que subiera Elías al frente. El joven, ahora convertido en gerente de operaciones, caminó hasta él visiblemente conmovido. Hoy quiero que todos sepan, dijo Arturo, que no dejo la empresa a un sucesor. La dejo a muchos. A cada persona que entienda que aquí no se lidera desde arriba, sino desde el corazón. El aplauso fue largo, sincero, como un abrazo colectivo. Arturo bajó del escenario y se mezcló entre todos. Ya no era el jefe. Era parte de ellos. Días después, dejó su oficina por última vez. No se llevó trofeos ni placas. Solo una caja con cartas de empleados, dibujos de hijos de trabajadoras, y una libreta donde anotaba cada enseñanza que recibió como Andrés. Se mudó a una casa modesta frente al mar. Le gustaba la idea de terminar donde empezó, sin lujos, con los pies en la tierra. Una mañana, sentado frente a las olas, abrió su libreta. En la última página, escribió: fingí ser pobre para descubrir quiénes eran los verdaderamente ricos. Y cerró el cuaderno, sonriendo.